¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 2 de este podcast para el proyecto de la escuela Asbury. Seguimos hablando acerca del reino de Dios, del misterio, de la extensión, de la encarnación y de la manifestación del reino a través de la iglesia. Me encontré con un versículo, Romanos 14:17, dice el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino no era lo que creíamos. El reino no era lo que creía el reino de Israel. Podemos recordar al rey David, que de alguna manera estableció un reino, pero era un reino pasajero. A diferencia del reino de Jesucristo, el reino que David trajo era un reino, sí, de Dios, pero estaba limitado en su expresión y en su manifestación, porque era un reino militar, era un reino exclusivo, era un reino territorial. Pero el reino de Dios no tiene fronteras, no tiene límites. El reino de Dios, dice aquí, no es bebida ni comida, porque si recordamos, en el templo, en el Antiguo Testamento, tenía mucho que ver la manera de conectarse con Dios, con las comidas, con las bebidas, con las diferentes tradiciones establecidas en el templo. Pero viene el apóstol Pablo y dice: eso ya no tiene nada que ver. Ahora tiene que ver no nada más con lo que entra en nuestro cuerpo, sino qué es lo que sale de nuestro corazón. ¿Y qué emana del corazón? El fruto de Jesucristo. Y eso es la expansión del reino. Hace mención a la justicia, a favor de lo recto, a favor de la rectitud, a favor de los marginados, de aquellos que han sido oprimidos por un sistema corrupto. Y el reino de Dios se refleja a favor de ellos, haciendo la justicia compasiva de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios a favor de aquellos. Menciona la paz de Dios. El mundo desde aquel entonces y hasta ahorita está sediento, en necesidad de la paz de Dios. La palabra aquí es una palabra muy antigua, shalom, que quiere decir perfección, plenitud, holistic. Y es lo que nos llama a vivir el reino de Dios, una vida en plenitud, donde espíritu, cuerpo y alma viven en armonía con Dios para ofrecer la paz de Dios a un mundo que se está derrumbando a nuestro alrededor. Pero menciona también la alegría. Una tercera parte del reino es la alegría, de acuerdo a este versículo. ¿Cómo se puede vivir alegre sabiendo que este mundo se está derrumbando? Sabiendo que hay situaciones en nuestra misma familia, en nuestro alrededor, que se están derrumbando. Y la respuesta es recibiendo al Rey del reino, dándole una bienvenida en nuestra vida para reflejar la alegría. La alegría del reino no se limita a buenos momentos. La alegría del reino de Dios es una alegría que sobrepasa el entendimiento, que aún en la oscuridad más densa hay un fuego, y aunque es un fuego pequeño, se expande hasta que empieza a llevarse la oscuridad que nos rodea. Justicia, paz y gozo esa es mi palabra favorita en este momento, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios habita en el Espíritu, no en comida, no en bebida, no necesariamente en cosas físicas o tradiciones. Tenemos muchas buenas tradiciones y no es que Dios esté peleado a ello, más bien va mucho más allá que lo que nosotros podemos imaginar, porque el reino de Dios habita en el Espíritu y nosotros hemos sido llamados a manifestarlo, porque juntos somos el templo del Espíritu Santo. Los dejo con este pensamiento y nos vemos para la próxima.